Buen día, mi nombre es Jason López del programa de Ingeniería Química de la Universidad de Pamplona y el tema del que les voy a explicar en este video es la nomenclatura de las sales. Bueno, en este caso voy a explicar solo nomenclatura tradicional y nomenclatura stock porque la nomenclatura sistemática es muy rara vez que la utilicen para nombrar a las sales. Entonces empecemos, la nomenclatura tradicional. Como ya sabemos, la nomenclatura tradicional trabaja con prefijos y sufijos. Pero ¿qué pasa con las sales? Las sales siempre van a estar compuestas de un metal y de un no metal. Cuando ustedes miren un compuesto donde su estructura haya un metal y un no metal, vamos a identificar que eso es una sal. En la nomenclatura tradicional, lo que cambia con las sales es que cada vez que tengamos un prefijo con la terminación oso, lo vamos a cambiar por ito. Cuando un prefijo termine en ico, lo vamos a cambiar por ato. Y cuando termine en hídrico, lo vamos a cambiar por la terminación uro. Recordemos que hídrico se utiliza cuando está con una valencia negativa. Vamos a recordar que las sales siempre están compuestas de dos partes. Una parte metálica o catiónica o una parte no metálica o aniónica. Para la parte catiónica vamos a seguir utilizando los prefijos ico, oso y hídrico. Estos términos se van a utilizar solo para la parte aniónica. Bueno, vamos a pasar con los ejemplos de nomenclatura tradicional. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ponerle las cargas a nuestro compuesto. Iniciemos con el Na. Sabemos que el Na siempre va a trabajar con +1, el oxígeno siempre trabaja con -2 y el fósforo tiene que darnos la suma de carga, no nos tienes que dar 0, sino el total de la carga del anión. Entonces, un número que multiplicado 4 por -2 es -8 y un número que suma de -3 sería más 5. Una vez ya asignadas las cargas, procederemos a nombrar nuestro compuesto. Tenemos el fósforo que está trabajando con +5. Si nosotros revisamos en la tabla periódica, el fósforo trabaja con +3, +4 y +5. Entonces, ¿cómo se llamaría el fósforo con la nomenclatura tradicional? Se llamaría fosfórico porque tiene 3 estados de valencia y el tercer estado que hoy está trabajando con su tercer estado se terminaría en ico. Pero recuerden lo que les dije, cuando nosotros tenemos en la parte aniónica un compuesto que termine en ico, lo vamos a cambiar por ato. Entonces, si cambiamos el ico por el ato, se va a llamar ahora fosforato, pero es que eso es muy largo, entonces la verdadera forma de escribirlo sería fosfato. No es fosfórico, no es fosforato, sino es fosfato. Listo, una vez ya nombrado nuestra parte aniónica, procederemos a nombrar nuestra parte catiónica. Sabemos que como el sodio solo trabaja con +1, va a tener una terminación ico, entonces se llamará fosfato sódico. Este sí trabaja con el prefijo ico porque recuerden que la parte que utiliza los nuevos prefijos son solo para las partes aniónicas. Las partes catiónicas siguen trabajando con los prefijos que ya hemos utilizado en las anteriores nomenclaturas y en los anteriores tipos de compuestos inorgánicos. ¿Listo? Pasaré a explicarles otro segundo ejemplo, Fe2SO4. Bueno, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es asignarle las cargas. Entonces ya sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con -2 y tenemos que buscar un número del azufre que al sumarlo las cargas nos den -2. Bueno, aquí hay 4 por -2 serían -8. Y si buscamos en esta tabla periódica, el azufre trabaja con 2, con 4 y con 6. O sea, en este caso nuestro azufre tendría que estar trabajando con +6 para que las sumas de carga nos den -2. Como hay 3 aniones SO4 y es con -2, entonces 3 por -2 es -6. Y ya sabemos que el hierro trabaja con +2 y con +3, entonces necesitamos que la suma de cargas nos den 0. El hierro estaría en este caso trabajando con +3. Con +3. Una vez ya asignadas nuestras cargas, procederemos a llamar nuestro compuesto. Recuerden, primero se llama la parte aniónica. La parte aniónica. Tenemos
azufre, que está trabajando con más 6, tiene 3 estados de valencia y se está trabajando con el último, entonces eso se llamaría sulfúrico con los prefijos que ya conocemos. Pero como ya sabemos que cuando termina en ico lo vamos a cambiar por ato, entonces lo vamos a llamar sulfurato. Como el azufre está trabajando con más 6 y tiene 3 estados de oxidación y está trabajando con su tercer estado, si lo llamamos con la nomenclatura tradicional que conocemos, se llamaría sulfúrico. Pero sabemos que cuando termina en ico se cambia por la terminación ato. Se llamaría entonces sulfurato. Pero ya sabemos, eso es muy largo, entonces lo vamos a cambiar por sulfato. Listo, sulfato. Procederemos a llamar nuestra parte catiónica. El hierro está trabajando con más 3, o sea, su segundo estado de oxidación se llamará férrico. Este compuesto se llamará entonces sulfato férrico. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar desde el nombre al compuesto? Cloruro férrico. Entonces, como ya sabemos, lo primero que se coloca en nuestra estructura, en nuestro compuesto, va a ser la parte catiónica y después vendrá la parte aniónica. La parte catiónica será el férrico, entonces ya sabemos que es un átomo de hierro. Y la parte aniónica será el cloro. Si nos dicen que es férrico, eso quiere decir que el hierro está trabajando con carga de más 3, porque el hierro trabaja con más 2 y con más 3. Y si nos dicen cloruro, recuerden que si termina en uro es porque era un hídrico, o sea, tenía carga negativa. Lo que vamos a hacer es colocarle al cloro, cuando trabaja con una valencia negativa, sabemos que la valencia negativa del cloro es -1. Pero si nos damos cuenta aquí, nuestras sumas de carga no nos dan 0, entonces por consiguiente le vamos a colocar un 3 aquí al cloro, para que ahora sí las sumas de carga nos den 0. Ahora voy a explicar cómo se llamarían estos compuestos según la nomenclatura Stock. Como ya sabemos, la nomenclatura Stock utiliza números romanos para nombrar el número de oxidación con el que está trabajando nuestra parte metálica, o sea, nuestro elemento, ¿sí? Es una sal porque si viene una parte catiónica o una parte aniónica y hay presencia de un metal y de un no metal. ¿Cómo se llamaría este compuesto según la nomenclatura Stock? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es asignar las cargas. Como ya sabemos, el oxígeno va a trabajar con -2 y el azufre estaría trabajando en este caso. Sabemos que 4 por -2 es -8. Y el azufre, si buscamos en nuestra tabla periódica, el azufre tiene 3 estados de oxidación, el 2, 4 y 6. Para que las sumas de carga nos den -2 y 4 por 2 es -8, entonces el azufre estaría trabajando con +6. Listo. Como esta parte aniónica tiene una carga de -2 y hay 3 partes aniónicas, o sea serían 3 por 2 es -6. Sabemos que el hierro tiene 2 estados de oxidación, estaría trabajando en este caso con +3 para que la suma de carga nos den 0. Una vez ya asignadas nuestras cargas, vamos a proceder a llamar nuestro compuesto. Lo primero que hacemos es nombrar a nuestra parte aniónica. Entonces, si el azufre tiene 3 estados de valencia y está trabajando con el mayor, o sea con el tercero, sabemos que se llamaría sulfúrico. Pero entonces, como vamos a cambiar el ico por el ato, se llamaría sulfurato. Pero ya sabemos que eso es muy largo, entonces lo vamos a llamar sulfato. Sulfato. Después de nombrar nuestra parte aniónica, procedemos a agregarle la palabra de. Sería sulfato de. Luego el nombre de nuestro elemento con el que está trabajando, sea hierro. Y en números romanos, el número de oxidación con el que está trabajando nuestro elemento, o sea, en este caso es 3. Si nos damos cuenta, sulfato de hierro 3, F2SO4, es el mismo que nombramos con nomenclatura tradicional. Y se los pongo acá para que miren cuál sería la diferencia con nomenclatura tradicional y nomenclatura Stock. Con nomenclatura tradicional se llamará sulfato férrico, pero con nomenclatura Stock se va a llamar sulfato de hierro 3. Aquí tenemos otro ejemplo, NaHSO4. Como ya sabemos, entonces primero asignamos las cargas. El sodio siempre va a trabajar con carga de +1, el hidrógeno con carga de +1
el oxígeno con carga de -2 y tenemos que buscar con qué estado de oxidación está trabajando el azufre para que la suma de carga nos den 0. Tenemos 4 por -2, -8, más 1, -7, más 1, más 6. Por consiguiente, el azufre estaría trabajando con +6. Como ya sabemos, el azufre trabaja con 4, con +5 y con +6. O sea, su tercer estado de oxidación. Tendría la terminación ico. Como ya les he mencionado, el ico se cambia por ato, entonces esto se llamaría, como ya hemos mencionado varias veces, sulfato. Sulfato. Esta sería nuestra parte aniónica. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un hidrógeno, no lo podemos dejar sin nombrar. Siempre que miremos un hidrógeno en una sal, quiere decir que es una sal ácida. Tenemos que llamar a este hidrógeno, ¿cómo lo vamos a llamar? El hidrógeno se va a llamar Bi. Bi va a indicar que hay presencia de un hidrógeno en nuestra parte, en nuestro compuesto. Bisulfato de sodio, porque hay un sodio. Uno. Ahora aquí tenemos otro ejemplo, cloruro de hierro 3. Sabemos que primero se tiene que colocar nuestra parte catiónica, o sea el hierro. Nos dice que está trabajando con +3 y que hay presencia de cloro porque dice cloruro. Como es uro, tiene carga negativa. Entonces, para igualar las cargas, le vamos a colocar aquí un 3. Bueno, como ven, es así de sencillo la nomenclatura tradicional stock para las sales. Y aquí les dejo unos ejemplos para que los pongan a prueba.